Buenos días, Salvador. Espero que estén muy bien el día de hoy porque les traemos una noticia interesante. Una noticia que se podría decir la continuación de las marchas no pacíficas. Te invito a ver la siguiente nota y entérate qué sucedió el 30 de septiembre en El Salvador. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. Apocalipsis en El Salvador, parte 2. Podemos ver los nuevos anuncios y problemas que están pasando con el pueblo salvadoreño en las redes sociales como Twitter, y vemos que nuestro presidente Nayib Bukele respondió acerca de las nuevas marchas que se estuvieron realizando este 30 de septiembre. Y aquí te traemos las nuevas novedades del presidente Nayib Bukele y de su pueblo salvadoreño. El verdadero pueblo salvadoreño, que se levanta temprano a trabajar, es bloqueado por los que dicen defender los derechos del pueblo salvadoreño. Lo único que les interesa es cobrar por hacer esto. ¿Quién paga? La respuesta es obvia. A todo esto, ¿dónde está la dictadura? Nayib Bukele en Twitter reprendió a la marcha que lo único bien que hicieron en ese momento fue bloquear las pistas e impedir que la gente trabajadora de El Salvador llegue a su destino. Si te está gustando el vídeo, déjame tu like y suscríbete para más contenido. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Los angelitos protegidos de la ONG y de una parte de la comunidad internacional ya me imagino si tolerarían esto en Nueva York. Y también me imagino las condenas internacionales si nosotros hiciéramos exactamente lo que ellos harían. Esperamos que el bloqueo de las calles no haya afectado a ningún ciudadano circulando. Los líderes de las marchas, miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, aseguran que ya no adversarán a Estados Unidos, porque hoy, con este nuevo presidente, tienen el apoyo que necesitan y que están en la misma sintonía. Decían, el pueblo marchará en contra del presidente, en contra de los diputados, en contra de la ley Bitcoin, en contra de la depuración judicial, en contra del desmantelamiento de la democracia, en contra de la dictadura. Una entrevistadora fue a la marcha a entrevistar un veterano de guerra y resulta que solo le habían dicho que fuera a ayudar y a hacer bulto, pues resulta que no sabía bien el motivo de su viaje. Caminen, caminen, caminen. Los promotores de la marcha abusando de nuestros adultos mayores. Me imagino que ya saldrán las condenas de la CIDH de Vivanco, de Amnesty y de todas las ONGs de derechos humanos. ¿O no son esos derechos los que defienden? Respondió Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Este hombre que dice que con el nuevo presidente de Estados Unidos todo cambió y que ahora están en sintonía es el mismo que quemó la bandera de los Estados Unidos celebrando los atentados del 11 de septiembre del 2001. Sumamente extraños los nuevos aliados de los Estados Unidos, publicó Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Nayib Bukele nos muestra imágenes de la marcha para tener una visión diferente a lo que estaría sucediendo en las marchas. Es para contrastar información, ya que ustedes tratarán de desinformar tomando fotos desde abajo, con un grupo de personas apretujadas, para hacer creer que tuvieron convocatoria, cuando la verdad es que ni con acarreados lograron evitar este rotundo fracaso. Aquí las tomas. Video de la manifestación de hoy, que los opositores hicieron contra la dictadura que hay en El Salvador, y la represión a la que fueron sometidos. El video es de la democrática Australia Mono que no dice maldades. Y aquí se quejan por qué les tomamos fotos. Cara con lágrimas de alegría. Esta fue la gran marcha contra la dictadura de este día, convocada por numerosos movimientos sociales y ONGs, y hasta la Asociación de Jueces. Lastimosamente en nuestro país, la mayoría de periodistas son en realidad activistas políticos. Pero se hizo un video que se estaría circulando en Twitter, resumiendo todo lo que ha ocurrido en las marchas. O te invitamos a ver este video nuevamente. Cuéntame,
¿Qué opinas de la protesta? ¿Crees que esto acabe en algún momento? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.